Bienvenidos a un nuevo capítulo del Bazar de la Bolsa. Hoy está con nosotros Luis Miguel Ortiz, que supongo que la mayoría de vosotros lo conoceréis porque tiene un proyecto de formación y de divulgación. Es muy activo también en las redes sociales y un poco todos los que estamos en este mundo, al final casi que nos acabamos conociendo. Pero para aquel que no te conozca, ¿te podrías presentar brevemente, Luis Miguel? Hola, ¿qué tal estás? Pues nada, mi nombre es Luis Miguel Ortiz, soy fundador de Inversión Racional, como estás comentando, de un proyecto formativo en el que enseñamos desde cero hasta un nivel avanzado a cualquier persona que se lo proponga en lo que es la gestión de sus finanzas personales y del mundo de la inversión a largo plazo. Yo anteriormente pues trabajé durante una década como broker de bolsa y en banca, primero en banca y posteriormente como broker financiero. Además, también me dediqué a lo que fue la rama de formación y enseñé a miles de personas en el tema de su iniciación en los mercados financieros. Y desde 2019, pues creé este proyecto de inversión racional en el que intentamos sobre todo formar a la gente que tiene unos ahorros y que no sabe muy bien qué hacer con ellos, pues lo que es la inversión a largo plazo, con sentido común, teniendo a los mayores referentes de la historia del mundo de la inversión e intentando sobre todo llevarles por el buen camino a toda esa gente que anda muy perdida muchas veces y que no sabe por dónde empezar, por esa incultura financiera de base que tenemos en lo que es la sociedad española o hispana en general, porque Inversión Racional está ya con alumnos por todo el mundo. Estoy orgulloso que estamos en todos los continentes y siempre con gente de habla hispana y mucha gente de España o de fuera de España que la verdad es que le encanta esto del mundo de la inversión y de la bolsa. Y nosotros, sobre todo, yo ahora en los últimos años tenemos un book insignia formativo que se llama Proyecto Pioneros, pues en el que ya somos más de 200 alumnos y la verdad es que muy, 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 muy contentos y que se está volviendo en los últimos meses pues un referente en el que está viniendo muchísima gente de renombre a dar charlas y la verdad es que yo encantado. Mucho trabajo, pero yo encantado. Muy bien, la verdad es que Luis me parece un perfil muy interesante precisamente un poco por lo que comenta, porque al estar en el mundo de la formación, de la divulgación y bueno, y él mismo además ser un inversor experimentado, creo que tiene una visión generalista, tiene una visión un poco real porque actualmente bien en las redes, bien en los blogs especializados, también hay a veces mucho marketing, un poco de ruido, un poco de promoción, un poco de creación de marca personal y a veces se tiende a exagerar las cosas, a sesgar para que solo se vea una cosa y creo que tú tienes acceso a opinión de gente real, ¿no? De gente de la calle que está viendo experiencias reales, no solo en la economía de la bolsa, sino en la propia economía, digamos, por así entendernos, real. Bueno, por eso vamos a hacerle una entrevista un poco personal, un poco acerca de sus opiniones sobre ciertos temas que también creo que habrán bebido de lo que haya recogido de las opiniones de sus alumnos y de toda la gente que interactúa y que entrevista. También una advertencia, porque Luis Miguel es una persona que habla mucho, que se emociona y así quiero advertiros que cualquier cosa que hablemos, que comentemos en este podcast, no es en ningún caso una recomendación de inversión. Porque yo cuando tengo a alguien como Luis Miguel delante también me emociono y a veces se nos va el oremus y puede que nos emocionemos y no toméis esto como cualquier activo, fondo, acción de la que hablemos como una recomendación de inversión. Así que sin más, Luis, una vez te has presentado, a mí, viendo un poco que, bueno, en mi opinión, ¿no? Que la bolsa es en cierto modo un reflejo de la economía real y aprovechando que creo que no lo has comentado, pero eres de Tomelloso, ¿no? De un lugar de La Mancha. Me gusta preguntar a la gente un poco cómo ve un poco la economía, entre comillas, real de su zona, ¿no? Cómo ve cómo está yendo la evolución de la economía estos últimos años. Hemos vivido dos crisis bastante fuertes, esta última con la pandemia. Y en tu caso, es de Tomelloso, es una población que tiene más o menos son 40.000 habitantes. Y ¿cómo ves un poco? No sé si podría decirse que Tomelloso forma parte a lo mejor o la mancha, el interior de la mancha del fenómeno de la España vaciada.
Y si ves que hay cierto futuro, ¿no? Porque muchas veces, pues las noticias, ¿no? Que también además hacen bastante ruido en ese sentido y siempre son como titulares, intentan ser un poco escandalosos. ¿Cómo ves este fenómeno que se habla de la España vaciada? Y si ves que es algo revertible, si ves que hay mucho valor y, bueno, mucho valor, o es un fenómeno que se puede revertir porque también hay grandes oportunidades que se podrían aprovechar. Pues, a ver, yo más o menos te hago lo que es mi viaje, ¿no? Por un lado, yo abandoné Tomelloso pues desde los 17 años, que me fui a estudiar fuera. Estuve luego estudiando en la universidad en Alicante, luego posteriormente estuve viviendo en el extranjero. Y luego, pues, me salió trabajo en Valencia. Estuve durante bastantes años en Valencia, en que para la gente que a lo mejor no se escuche fuera de España, pues es toda la zona este, ¿no? Levante de España. Y posteriormente estuve trabajando en Madrid y de Madrid, pues ahora desde 2019 que fundé Inversión Racional, pues estoy en Tomelloso otra vez. En ese camino, pues comprenderás que yo salí de Tomelloso cuando estaba la situación económica muy bien y volví a Tomelloso cuando la situación ya no estaba tan bien. ¿Qué pasa? Que nosotros, como bien sabes, y a lo mejor gente que nos escuche también lo sabe, pero sufrimos, sobre todo en España, se sufrió muchísimo lo que era el boom inmobiliario y luego la consiguiente caída. Eso hizo de que algunas zonas, sobre todo en España, pues se vieran muchísimo más afectadas que otras. Sobre todo zonas en las que se dependía mucho del boom de la construcción, en el que pues había mucha industria anexa a lo que es el boom de la construcción. Y en el tema de la zona donde yo resido actualmente, que es el centro es la Mancha pura, el centro de la Mancha, tierras quijotescas, pues estaba muy relacionado, por lo menos Tomelloso, con lo que era el tema de la construcción. ¿Qué pasó? Que quebraron muchísimas empresas, que hubo una recolocación y que lo que antes era solo una zona de agricultura, pues pasó a transformarse en una zona también con servicios anexos a la construcción. Eso cayó con fuerza. La agricultura siguió su estela, porque la agricultura, como siempre, va creciendo poco a poco. Y lo demás, pues se tuvo que haber recolocación o la gente joven salir fuera, ¿no? Una de los grandes retos que ha hecho que, por ejemplo, yo pueda volver a mi zona donde yo nací y con mis amigos, con mi familia, etcétera, es el tema de los avances tecnológicos que estamos teniendo ahora. O sea, el tema de que tú puedas, con una simple conexión a Internet, eh, tener un acceso a una comunidad grande, tener acceso a unas herramientas que hasta hace 5 o 6 años no se podían tener acceso, sobre todo el tema de la llegada de la fibra óptica, yo creo que es bastante relevante. La mayoría de la gente no lo tiene muy en cuenta, pero cuando llega la fibra óptica a un pueblo, sea el que sea, y tiene una buena conexión, eh, se te abre un mundo de posibilidades enorme. Un mundo de posibilidades enorme que antes no tenías. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que el mundo tecnológico ya no necesitas de grandes activos fijos. Es que con tu simple conocimiento, con tu simple know-how y con una buena conexión a Internet, pues tienes acceso a multitud de formas de negocio. Hemos venido de una economía en la que todo era tangible a una economía en la que todo es intangible. Y yo incluso el otro día estaba en una reunión con familia y me preguntaban a qué me dedicaba y llevaba mucho tiempo sin verme con familia más lejana y me decían, no sabía que estabas aquí en Tomelloso otra vez. Y digo, sí, estoy ahora con mi propio proyecto y no sabía ni cómo explicarles lo que yo hacía, ¿no? Porque es una cosa tan nueva, tan a la vanguardia, el tema de lo que es el negocio digital, de lo que son la formación, tanto la creación de contenido como también otro tipo de negocios o de estrategias que yo sigo. Y eso te da la posibilidad, y yo creo que por ahí, yo siempre pienso que cuando dices del tema de la España vaciada está vaciada por la concentración de recursos en diferentes zonas geográficas. Por ejemplo, Castilla-La Mancha es una zona que está perimetral a lo que sería Madrid
y es muy fácil para nosotros poder ir en hora y media a la capital, donde está absolutamente todo y donde están casi todas las oportunidades. Pero yo creo que esa España vaciada se podría combatir, o bajo mi punto de vista se podría combatir con amplia conexión a Internet, con amplias comunicaciones, que eso España, hay zonas que a lo mejor tienen menos conexiones, pero bueno, por ejemplo aquí en Tomelloso no hay tren. Y sería una cosa vital para, y incluso ya hay plataformas que lo están luchando, que están luchando para que traigan ese tren, pero las comunicaciones no son de lo peor y ha habido una inversión en infraestructuras bastante grande en España, con conexiones a través de autovías bastante fuertes, y eso te da un plus. Y otra cosa yo creo que es el tema fiscal. Una de las cosas que no se tratan muchas veces, yo he escuchado también en las noticias el tema de la armonización fiscal por parte del gobierno. Yo aquí no me voy a meter a nivel político en ningún lado, pero yo creo que hay zonas deprimidas en España en el que eh, esa armonización fiscal muchas veces va al alza. Y para atraer tú a diferentes empresas que creen puestos de trabajo o para atraer a nuevos emprendedores, pues lo que se tiene que trabajar también es en incentivos fiscales para ciertas zonas en las que por nivel geográfico o por oportunidades no están tan avanzadas como otras, o porque directamente no concentran los mismos recursos ni las mismas empresas de alto standing, ¿no? Yo creo que por ahí yo creo que iría la modernización, por un lado, de atraer a nuevos emprendedores digitales o gente que está a la vanguardia en este mundo, con ventajas fiscales sobre todo, y con amplias conexiones a Internet para esa nueva economía, que está creando todo lo intangible, que está creando el mayor valor. Lo que es tema tangible ya está sentado, pero lo que es tema intangible y deslocalizar puede atraer muchísima gente a estas zonas. No solo lo que al fin y al cabo se mama de estas zonas, que es tanto Castilla-La Mancha como Extremadura, si hay gente que nos escucha de Extremadura, como Aragón, como otros tipos de comunidades que a lo mejor tienen zonas más despobladas, Castilla y León. Eh, yo creo que la única forma de traer a esa gente es ofreciéndoles algo mejor que en las zonas donde residen. Y yo creo que una fiscalía más baja, un acceso a una conexión a Internet de alta velocidad y sobre todo oportunidades para que puedan ejercer su labor empresarial, tema freelance, tema trabajo remoto, tema creación de contenido digital, tema elaboración de nuevas empresas de la nueva economía. Todo esto yo creo que podría relanzar bastante estas zonas. Y yo solo pensando, por ejemplo, en Tomelloso, un vivero de emprendedores digitales y una zona de referencia, tampoco son una inversión inicial tan bestia que tienes que hacer. Lo que pasa es que ahí ya no conozco qué limitaciones puede haber en el tema fiscal, ¿no? Que muchas veces el tema fiscal, las comunidades autónomas no pueden hacer demasiadas cosas, aunque luego veo zonas especiales como puede ser Canarias o como estuvimos, por ejemplo, en Proyecto Pioneros, trajimos el otro día a José Luis Benito, que es consejero delegado de True Value Investment, y estuvimos hablando justo de fiscalidad. Y comentaba que la mayoría de la gente se quejaba porque los youtubers, por ejemplo, en España se iban a Andorra, pero teníamos zonas especiales dentro de España, como puede ser Ceuta y Melilla o como puede ser Canarias, que también tenían ciertas ventajas fiscales. ¿Y por qué no en otras zonas en las que está esa España vaciada, ¿no? Bueno, es una posibilidad que hay, pero yo he hecho justo el movimiento contrario, ¿no? Me he ido de Madrid a una zona de más baja población y yo por ahora lo estoy llevando muy bien y yo creo que la gente podría bastante arbitrar en ese sentido porque el coste de la vida es bastante más bajo y las conexiones siguen siendo bastante buenas. Pero bueno, ya depende de cada uno el trabajo que tenga. También no, yo soy un privilegiado en esto de poder trabajar desde casa y tener todo accesible. Sí, claro, es que los costes, claro, si lo piensas solo en vivienda y nivel de vida en Tomelloso, comparado con Madrid, por ejemplo, que lo tenéis bastante cerca, o Valencia, pues bueno, no tendrá nada que ver, ¿no? Y yo que fomento además lo que es el tema del ahorro y la reinversión, el tema que a mí me proporciona vivir en una zona como estas para el tema del ahorro es increíble. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo vivía en Madrid, cuando trabajaba de broker, yo vivía en Barrio Salamanca. Y me vas a decir, joder, pues podías vivir en otro sitio. Ya, pero es que a mí me pillaba muy cerca del trabajo porque yo trabajaba al lado y prefería pues tener
un piso mucho más pequeño, pero cerca del trabajo y poder ir andando que tener que meterme el pateo, que al fin y al cabo en Madrid casi todo está bastante caro. Y la comparación de vivir allí a vivir aquí es que es abismal. O sea, es que de alquiler pues puedes pagar 3 veces menos, 3, 4 veces menos y con el doble de espacio. Y me vas a decir, hombre, pero Tomelloso son 40.000 habitantes, es un pueblo ciudad y tienes cosas que hacer. Pues sí, la verdad es que sí, hay bastantes cosas que hacer. Y aunque se te queda algunas veces un poco pequeño frente a lo que sería la gran ciudad, pues la verdad es que este tipo de poblaciones pueden ser una oportunidad muy buena y gente, ya lo estuvimos comentando, me acuerdo que tuve contigo una charla y con Fernando de Píldoras del Conocimiento justo en la pandemia, me acuerdo, que es donde nos conocimos, y hablábamos de esto y todavía no se había desarrollado todo lo que era, porque creo que estábamos empezando con lo que fue la pandemia global y con el confinamiento, me acuerdo cuando hicimos la charla, eh, y hablaba ya justo, ya os hablaba de eso, os hablaba de la gran oportunidad que habría o la migración que habría de mucha gente a los extrarradios de las grandes ciudades o incluso a zonas más no rurales, porque al fin y al cabo también son pequeñas, medianas ciudades, pero a esas zonas donde el nivel de vida fuera más asequible y eso repercute también como inversor o como inversor a largo plazo, repercute mucho, a lo mejor incluso en tu felicidad, pero sobre todo también en tu patrimonio, porque esa posibilidad de poder ahorrar el doble o el triple de lo que ahorras en una gran ciudad, eh, pues es muy importante. Otra cosa es el tema de la educación, si hay gente que a lo mejor quiere estar más en centros educativos, pues más élite, a lo mejor se tiene que ir a las grandes ciudades, pero incluso puedes residir en una zona con más baja población, pero sin embargo luego ir a estudiar a esas grandes ciudades. O sea, yo, por ejemplo, yo he nacido y me he criado y me he educado en una zona del centro de La Mancha con baja población y sin embargo luego he tenido casi todas las oportunidades sin problemas. Eh, pero bueno, es que cada persona tiene una vida diferente, tiene unas responsabilidades diferentes, un trabajo diferente y no se puede generalizar. Pero mucha gente ya está empezando a optar por este cambio, ¿no? Y se nota. Yo he visto a muchos compañeros que trabajaban en Madrid y que ahora les sigue encantando Madrid, porque a mí me encanta Madrid, pero que toman esta opción de volverse a su zona, hacer ese teletrabajo o trabajar desde casa, porque ahora es muchísimo más fácil. Vale, pero ahora me has estado así un poco chuleando, que es una opción personal tuya, irte al este radio y tal, o ha sido decisión de la pareja, que te ha dicho aquí o te enteras. No, 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 no. Ella en ningún momento me dijo eso. Yo lo pensé porque ella sí que trabaja en esta zona, porque ella es profesora y sí que trabaja en esta zona, pero yo a nivel personal lo tomé también la decisión pues porque era mucho más óptimo, eficiente y que también tenía mis amigos cerca, tenía, no sé, tenía un círculo. Yo siempre lo he dicho que otro de los problemas que a lo mejor yo con mi mente racional sí que tengo es el tema de la inversión inmobiliaria. Una de las cosas que sí que yo no tengo tan claras es el tema del tema de inversión inmobiliaria, de comprarte una casa. No es lo mismo comprarte una casa en una gran ciudad que comprarte una casa en una zona como Tomelloso, en una zona de más baja población. ¿Por qué? Pues porque la salida o la liquidez será mayor, porque la situación, por ejemplo, que tú tienes de posibilidad de alquiler en una zona u otra es diferente. Y ahí sí que a lo mejor yo me replanteo, oye, pues tener como una especie, si yo quiero invertir en el tema inmobiliario, pues yo siempre estaría antes por Madrid, por una zona como Tomelloso. Pero para vivir, por ejemplo, es muy diferente. Una cosa es una inversión racional y otra cosa muy diferente es tu día a día y tu vida. Y esa combinación, pues es lo que tú tienes que Sí, a sobreoptimizar, ver, ¿no? yo por ejemplo en Castellón, que es una urbe mediana, pero yo creo que la vivienda, pues yo sé, voy a hacer la Ujú. típica vivienda media de 90 metros cuadrados y tal, que a lo mejor ya tiene pues más de 12, 15 años. Tengo muy pocas esperanzas de que ese tipo de vivienda, de hecho la mayoría de viviendas, vamos, vayan a subir de precio. A lo mejor pues una primera línea de playa o alguna o la vivienda a lo mejor unifamiliar que por lo que sea está más cerca de Castellón, puede ser,
pero, pero en ese sentido tengo poca esperanza, porque yo creo que al final la economía, entre comillas, sencilla, ¿no? Es oferta y demanda. Y yo creo que, por ejemplo, vamos, Tomelloso es lo que has dicho, es un pueblo-ciudad, pero hay muchos pueblos pequeños que literalmente se van a quedar sin nadie, ¿no? O sea, va a haber mucha vivienda vacía. Si lo miras como vivienda, ¿no? Y yo creo que sí que se va de un fenómeno un poco, porque al final podrás, con placas solares, por ejemplo, pues podrás tener acceso a energía, incluso pues están desarrollando ya sistemas para tener agua potable y tal, o sea que no necesitarás, por así decirlo, infraestructuras y cada vez será más fácil habitar en un sitio deshabitado, ¿no? Y eso puede llegar a dar algo de valor, pero lo que quiero decir es que al final el parque de viviendas en España, a menos que haya de repente una inmigración brutal y tal, no tengo yo mucha esperanza que vaya a subir precio más allá de ciertas zonas concretas. A ver, yo siempre soy un gran defensor del tema del fomento de la empresarialidad. Uno de los problemas que, por ejemplo, tenemos en España actualmente, yo te lo digo con mi punto de vista desde emprendedor, que muchas veces la gente me mira como si fuera un bicho raro, porque dice, ¿qué estás haciendo? Porque la mayoría de la gente te recomienda, oye, pues que optes a una oposición o que tengas un trabajo en una gran empresa indefinido, etcétera. Y poca gente, por lo menos de mi generación, está optando por lo que es el emprendimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas trabas. Hay muchas trabas de todo tipo. Además, yo también hablaba, por ejemplo, con la charla de José Luis Benito, estaba hablando con él en Proyecto Pioneros del tema de lo que era el efecto multiplicador, ¿no? Cuando tú estás teniendo problemas para poder desarrollar tu empresa por trabas tributarias, burocráticas de todo tipo, y es difícil crear nuevas empresas, esas empresas traen consigo más puestos de trabajo. Y si esos puestos de trabajo no se crean, pues normalmente se opta por dos cosas, o por ir al empleo público o por directamente ir a las grandes ciudades a trabajar en grandes empresas. Pero quien sustenta todas estas urbes de baja población son las pymes, son las pequeñas y medianas empresas. Esas empresas que se les está ahogando desde hace años y que actualmente cada vez están cerrando más por la disrupción tecnológica, porque hay grandes empresas como puede ser Amazon o cualquiera de estas que se está tapando muchos huecos que había de márgenes para muchos empresarios minoristas y que esa disrupción tecnológica está llegando con todas sus consecuencias. Muchos de estos pequeñas pymes, por lo que es esa tributación abusiva y sobre todo ese ahogo en cuanto es burocrático también y en cuanto a lo que es la contratación que no es flexible de nuevos empleados, etcétera, pues están decidiendo cerrar la persiana y se está notando también, y tú seguro que lo habrás notado en Castellón, y aquí en Tomelloso se nota muchísimo, el tema de muchos locales vacíos. Ha venido también por el tema de la pandemia, pero ya venía de antes. Ya antes de la pandemia ya se estaba viendo que había muchísimos locales vacíos, que cada vez había menos posibilidades de trabajo en lo que es estas zonas, y por eso es lo que te he dicho desde el principio de la charla, de que tiene que haber medidas urgentes para revitalizar lo que son las pequeñas y medianas empresas, porque son la clave de todo. Si esas pequeñas y medianas empresas se extinguen, va a haber graves problemas de empleo en cualquier zona, pero sobre todo en las zonas de baja población, va a haber grandes problemas de empleo. Y eso también tiene consecuencia en lo que estábamos hablando del alquiler, de la compra de vivienda y de la población. Porque si tú quieres atraer a inmigrantes, a gente que busque oportunidades, como hubo en los años 2000, aunque ahí era una burbuja inmobiliaria, pero y vino mucha gente, sobre todo de Latinoamérica, a trabajar en España, fue entre otras cosas porque había oportunidades de trabajo, porque había puestos de trabajo que cubrir. Si tú reactivas la empresarialidad en el país, fomentas esa función empresarial para que tenga cada vez menos trabas, incentivas fiscalmente a que ese motor se reactive, eso traerá mayor recaudación para las arcas del Estado, menor endeudamiento, mayor flexibilidad y atraer a más talento, a más gente de fuera y sobre todo a reactivar lo que sean estas zonas. Si no, es imposible. O sea, te lo digo sinceramente que es imposible.
Por eso muchas veces somos muy short en estas zonas y creemos que cada vez va a haber más vivienda vieja sin ocupar. Y es por eso, por esa función empresarial y por esas pequeñas y medianas empresas que están desapareciendo. Yo creo que ahí está la clave de todo. Si ahí se tomaran medidas, yo creo que la cosa cambiaría drásticamente. ¿Cómo se pueden tomar medidas? Ya te he dicho algunas formas, tampoco soy un especialista en esto, pero que está claro que ahí es la gran importancia. Y si no puedes tomar medidas por ese lado, pues toma medidas para atraer a gente que teletrabaje o toma medidas para atraer fiscalmente a gente que se mueva en el mundo digital, que a lo mejor no te cubre esos locales, pero sube la demanda de alquiler o de población y por lo tanto revitaliza lo que es la propia ciudad o las zonas. Yo creo que por ahí van los tiros. Белый дым ходят кони к водопою утром ранним. С неба звезды отражаются в воде. Да ковыль трава, ой, да вся в росе. Заберу с собою я землицы горсть. Пусть она в чужой стране меня спасет. Ahora mismo, ¿cuáles son las fuentes económicas de Tomelloso? Por ejemplo, hay una industria del vino, tema de agricultura, y ahí se ve cierta... Te lo digo porque Campo, sobre todo campo, agricultura. últimamente lo que he podido captar de aquí y de allá en el tema agricultura está yendo, entre comillas, bien, ¿no? Y al final mucha gente está yendo a las grandes urbes y hay una necesidad de alimentos, pero Sí, muy alimentos, bien. voy a por así decirlo, sanos, ¿no? Y un ejemplo que comentaba Margarita Sait, que tiene un fondo, bueno, gestor de un fondo especializado en agricultura, pues decía, por ejemplo, que en China había un gran problema porque tenían mucha tierra contaminada, mucha agua contaminada y tenían problemas para elaborar productos aptos para el consumo humano. Y la verdad, por ejemplo, aquí, pues este año, por un ejemplo en Castellón, pues la naranja ha ido bastante bien y bueno, pues creo que me lo acabas de comentar, que la agricultura, pues es un sector que ha sufrido mucho durante mucho tiempo, pero a lo mejor, pues si China en los últimos 20-30 años saca 800 millones de la pobreza, India empieza a sacar gente de la pobreza, África lo mismo, va a haber un montón de población que a lo mejor necesita esos recursos y en sitios pues con potencial agrícola, como puede ser, oye, pues lo que estábamos hablando de la España vaciada, pero a lo mejor estoy pensando en otros países tipo, a lo mejor Nueva Zelanda o países más deshabitados que tienen un entorno en los cuales puede haber una producción agrícola de buena calidad e importante, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, está yendo bastante bien, me comentas, ¿no? En Tomelloso. A ver, siempre a ver, es un pueblo que nace casi de la agricultura, ¿no? O sea, es un pueblo que parece un queso gruyère porque está lleno de bodegas en el subsuelo. Es decir, es un pueblo que está directamente ligado a lo que es el mundo de los viñedos, de la vid. ¿Qué pasa? Que otro de los problemas que tú no has tenido en cuenta es el tema del agua. El agua cada vez va a ser más importante. El agua, ya hay una disputa bastante grande entre zonas y el agua yo creo que es verdaderamente relevante. Sí, tú necesitas X producción, pero también necesitas X agua para llevar a cabo esa producción. Aquí en Castilla-La Mancha estamos muy acostumbrados a tomarnos muy en serio el tema del agua, pero aún así hay que ver qué transformación va a haber en el futuro y qué tienes que plantar. También el tema de la creación de puestos de trabajo, si lo estás viendo desde ese punto de vista, cada vez se está se está llevando a una productividad mayor. Se está mecanizando cada vez más el proceso. Lo que antes había viñedos en el que se hacía una vendimia y contratabas a un montón de gente, ahora ya casi todo se hace por máquina. Está habiendo como una especie de cambio a mayor productividad y esto también quita puestos de trabajo, aunque parezca que no, pero lo que antes contratabas a una cuadrilla de 20-30 personas para hacer la vendimia, pues ahora te lo hace una máquina. Y sin embargo, hay trabajo en el campo para muchas otras cosas, pero es un trabajo que la mayoría de la gente
joven no lo quiere. No lo quiere porque es un trabajo muy sacrificado y que aunque te vaya bien es como... También está pasando que hay mucha gente que va a las universidades, que tiene estudios superiores y que quiere trabajos no manuales, y nos estamos dando cuenta de que ahora lo que hacen falta muchas veces son trabajos manuales que la mayoría de la gente no quiere hacer. Ahora está más cotizado un fontanero que un licenciado en administración y dirección de empresas. Sí, sí, es que es por eso, es porque hay una escasez de ese tipo de trabajo y la gente opta por trabajos, se supone, entre comillas, más cómodos, pero que no tienen por qué ser más cómodos, porque llevan una carga de estrés enorme, una remuneración bastante baja, mucha gente con estrés, con depresión, etcétera. O sea que hay que ver ahí la balanza. Ni todo es tan bonito, ni todo se puede solucionar. Y también otro es la competencia de precios. Ahora mismo el sector de la agricultura está subvencionado en Europa. O sea, si no fuera por esas subvenciones, sería complicado competir con precios con zonas de Latinoamérica o con zonas de Asia. Sería muy complicado. Hay que ser también conscientes de esto. Estamos yendo a un punto en el que en Europa se está, yo creo que estatalizando casi todo. Cada vez está todo más subvencionado, cada vez hay más empleo público y cada vez hay menos dinamismo empresarial. Y eso está haciendo de que las grandes revoluciones tecnológicas y de desarrollo empresarial se estén dando más en Estados Unidos o en Asia, y Europa se esté quedando un poco atrás. No sé si es porque hemos llegado ya a nuestra zona más de confort o nuestra zona en la que tenemos todo vital, pero por ahí pueden ir. Lo que estás comentando creo que es muy interesante y comentar dos cosas, ¿no? Una has comentado de ver cómo se podría revertir esto de la España vaciada y tal. Y yo creo que aparte de los problemas que has comentado, una ventaja que a lo mejor digamos, pues yo creo que China, a lo mejor hay muchas cosas que criticar, pero también hay cosas que envidiar, ¿no? Y la verdad es que ellos tienen como La planificación. claro, un proyecto, no sé si llamarlo de país o un proyecto de ciudadanía Sí. y no se andan con chiquitas, ¿no? Y claro, pues se fomenta mucho que la gente, por ejemplo, se forme en programación, se forme en Así es. robótica, se Así es. forme o sea, en las nuevas tecnologías. Bueno, el otro día comentaba en un podcast que China lleva en 2021 17 misiones espaciales, ha puesto un robot en Marte, ha puesto más de uno en la Luna, su propia estación espacial, y esto no es casualidad, ¿no? Esto es cosa de fomentar cosas. Entonces, claro, aquí, ahora voy a poner un ejemplo y a lo mejor me meto en un charco político, lo que quieras, ¿no? Pero aquí cuando estamos invirtiendo un montón de recursos en el valenciano, por así decirlo, ¿no? Y estamos poniendo trabas, porque eso es poner trabas a que venga gente de fuera. Y, oye, y me parece muy bien, pero es que yo creo que con la tecnología que hay hoy en día, el valenciano puede sobrevivir perfectamente, ¿no? Pero entonces, o por ejemplo, no se enseña economía a los niños porque es algo como capitalista. Estás cercenando ese progreso, ¿no? Que al final el progreso nos da más sanidad, nos hace vivir más saludable, nos hace más felices y no, y estamos un poco como en este mensaje un poco permanente anticapitalista, que al final el capitalismo es lo que nos ha traído medicina, nos ha traído que tengamos una esperanza de vida y yo creo que nos ha traído más felicidad en definitiva, nos ha traído Google, con lo cual en Tomelloso, pues el niño que quiera ser programador puede tener el mismo acceso a formación que casi alguien de Harvard, ¿no? Entonces, la verdad es que es una pena. Sí, es una pena que no haya este proyecto de ciudadanía de país, que nos enfoquemos para llegar cuanto antes a ese objetivo de no tener que trabajar, por así decirlo, ¿no? Y dedicarnos cada uno a lo que queramos y el que quiera ser investigador, pues, ¿no? Y es una pena que nos estemos... Somos tan ricos que nos inventamos problemas, ¿no? Es un poco lo que se podría decir. Y luego, otra cosa que quería comentar, que ya se me ha ido el santo al cielo, porque ya me he emocionado. Ah, bueno, sí. Lo que comentabas de los trabajos manuales, ¿no? Hemos pensado, ha habido como siempre una narrativa estos últimos años de que los trabajos cualificados iban a ser, bueno, los que más tarde, ¿no? Tardarían en desaparecer, los que más se iba a pagar y tal. Y, por ejemplo, estas 2 últimas semanas, pues ha habido ruido, ¿no? En las redes sociales de gente que está en ese mercado, por así decirlo, en ese sector, que es el de la programación, ¿no? Pues GitHub, que es una empresa que adquirió hace poco Microsoft, que se dedica a hacer software abierto, ¿no? Y ha sacado como un software
que programa solo, ¿vale? No es así, ¿vale? No es así porque necesitas un programador, ¿no? Pero sí que aumenta mucho la productividad. Entonces, esos trabajos cualificados de ingeniería, de programación y tal, al final son los que la inteligencia artificial puede aumentar mucho, mucho la productividad, ¿no? Y incluso nos va a proveer de ingenieros y administrativos gratis, no administrativos de ingenieros, sino ayudantes de, ¿no? Pero va a a aumentar mucho la productividad en ese sentido, ¿no? Que a lo mejor nosotros que pensábamos, incluso los artistas, ¿no? Hemos visto programas de inteligencia artificial que cogen un kiwi y una silla y te lo fusionan y hacen un cuadro súper bonito, ¿no? Y esos trabajos que pensábamos que era más de utilizar la mente, de ser más creativos, seguramente sufrirán un aumento de productividad porque al final lo que necesitas es un ordenador, un microprocesador y una nube detrás que sea capaz de hacer esos cálculos bueno, que requiere la inteligencia artificial y esa la memoria, pero es algo relativamente barato porque con un ordenador ya podrás hacer mucho. Un ejemplo eres tú, ¿no? De todo lo que estás haciendo desde tu mismo ordenador. Y sin embargo, un carpintero, un fontanero, cuando vemos los robots de Boston Dynamics que van bailando y dando volteretas en el aire, eso es carísimo, porque eso, cada grado de libertad de movimiento tiene un servomotor, tiene cables de cobre, por no hablar de mantenimiento de ese tipo de robots, de la autonomía. Entonces, al final, de hecho, los expertos en robótica lo dicen, ¿no? Porque esa inteligencia general que necesitas para ser fontanero o carpintero y un coche autónomo, al final tiene que frenar, parar, girar a la derecha, a la izquierda y marcha atrás, pocas acciones, por así decirlo. Pero un fontanero, un carpintero, un trabajo manual, un agricultor, el que quieras, solo calcular la trayectoria de tu mano hasta llegar a la uva y recogerla, pues eso es muy complicado para un robot. Y no solo eso, sino un robot humanoide o eso son caros, porque es un hardware caro, es una máquina cara, ¿no? Y esa narrativa que había de que los trabajos más cualificados son los que menos iban a sufrir, a lo mejor se la da la vuelta a la tortilla, ¿no? En este sentido. Y bueno, son aspectos yo creo que muy interesantes. Pero bueno, un poco para cambiar de tema, si no tienes algo que decir. No, llevas toda la razón y además el otro día estaba en una boda y estuve hablando con un amigo que lleva ya tiempo sin ver y que él es ingeniero químico y me comentaba que él estaba trabajando en algunas empresas, no voy a decir los nombres, pero en alguna empresa, había trabajado en varias empresas importantes del sector y comentaba que con el tema de Microsoft, de que estaban haciendo como una sobreoptimización de lo que era toda la cadena productiva de la empresa y que había ciertos puestos de trabajo más mecánicos, tipo administrativos, que con ciertos cambios en lo que eran el software en la nube que tenían y el SaaS que tenían disponible, pues les estaban diciendo que ya no hacían falta, que es decir, que no porque hagas un trabajo mental significa que no te vaya a sustituir una máquina. Muchas veces te va a sustituir casi antes que al típico reformas o al típico chapuzas que va a tu casa y te tiene que montar cualquier cosa. Eso no va a venir ningún robot a montarte el mueble, ¿vale? Por eso digo de que hay que ver que hay ciertos trabajos que parecen más cómodos, pero que luego no lo son tanto, y que luego hay trabajos que se están dejando atrás y que está habiendo un nicho de oportunidad enorme porque nadie los quiere hacer. Pero eso ya es fuera del hilo de lo que sería porque también otro de los problemas que no hemos comentado es que una de las grandes ventajas que tiene a nivel intelectual el tema del efecto red que tienen las redes sociales o cualquier tipo de conexión a internet es que tú puedes llegar o alcanzar a miles o decenas de miles de personas o incluso millones de personas desde una sola zona geográfica, cosa que, por ejemplo, la gran limitación que tienen esos trabajos mecánicos es que tú no puedes llegar a un mercado tan potencial si lo haces de manera física. Y es otro de los problemas que nos estamos encontrando y por eso se están cerrando tantísimos locales en estas zonas geográficas y es porque, lo comentaba también con un experto que vino, amigo mío, de marketing digital a la formación, porque estábamos analizando a profundidad Alphabet y trajimos pues a un experto el tema de marketing digital para que nos comentara su experiencia en el campo y para conocer mejor también la empresa. Y nos comentaba que, claro, tú puedes tener miles y miles o millones de impresiones fácilmente con una mínima inversión en marketing digital, cosa que tú, por ejemplo, si tienes un escaparate y un negocio físico,
pues es completamente imposible que, por mucho que lo intentes, que haya millones y millones de impresiones en poco tiempo. ¿Por qué? Porque hay una gente limitada que pasa por delante del escaparate, por poner un ejemplo. Es esa lucha, ¿no?, que tenemos entre abandonar lo esencial y mecánico muchas veces frente a lo digital, que es más escalable, pero que también hay una competencia atroz. En el tema de lo digital es la jungla pura, ¿no? Nada, es es ese binomio, ¿no? Sí, la verdad es que sí, lo de la competencia es verdad que desde cualquier país te pueden hacer la competencia X en cualquier cosa, ¿no? Y un poco eso de hablar de reindustrializar Europa también. Hay, por ejemplo, en Castellón, el sector del azulejo, están creciendo, llevan 2 años creciendo al 15-20%, una barbaridad. Y en cierta manera es porque como también ha habido problemas desde China, han subido los fletes y tal, pues ahora las cerraron muchas cerámicas con la crisis de la construcción y tal, pero claro, las que han quedado, que además se están fusionando y se están quedando ciertos grupos grandes con la mayoría de fábricas y están aprovechando esto y esta manufactura, pues ahora, claro, pueden vender mucho porque hay una zona del mundo que ya no es tan competitiva y claro, es muy complicado porque hay mucha competencia porque ahora el mercado es global, pero a la vez en el momento que haya una disfunción o haya una rotura en la cadena logística, pues puedes aprovechar mucho ese tirón, ¿no? Y bueno, es curioso y bueno, es muy interesante a la vez. Bueno, a ver si los oyentes se van a creer que nos hemos equivocado de podcast, que es un podcast de inversión. Está por ahí. Bueno, pero esto es Sí, esto es inversión, inversión, ¿eh? O porque sea, claro. inversión en... esto es muy Peter Lynch, ¿eh? Es analizar tu alrededor, tu entorno y darte cuenta de dónde hay oportunidades o no, porque no, la inversión no solo es invertir en grandes empresas cotizadas en bolsa, la inversión tiene muchas partes, el emprendimiento es una pura inversión, la agricultura es una pura inversión a largo plazo. O sea, el coste que tiene, por ejemplo, montar un viñedo, el tiempo que tienes que esperar a que dé la producción, cuánto sacas de esa cosecha, cuánto pagas de impuestos por ella y cuánto de ese dinero reinviertes en comprar nuevos viñedos, es que todo es, al fin y al cabo, es un proceso de inversión, de ahorro-inversión, ahorro-inversión o deuda-inversión. No lo quería decir, pero en verdad Caldi es una sucursal de Peter Lynch. Han abierto aquí en España y por eso yo pregunto tanto de la economía y tal, de la economía local. Небо над водой, над рекою белым ходят кони к водопою утром ранним. С неба звезды отражаются в воде, на голубых трава, ой, на всем росе. Заберу с собою я землицы гость, пусть она в чужой стране меня спасет. ¿Cómo ves los mercados? ¿Los ves caros en general? ¿No? Porque yo, pues eso, analizas a lo mejor ciertas empresas y a lo mejor puedes ver empresas como Airbus o de consumo, como Nike, como Louis Vuitton, y ves que están unos múltiplos, pues Sí, casi igual a la prepandemia, cuando a lo mejor el balance, pues en muchos casos se ha deteriorado, ¿no? Y los ves, sí. pues a un PER, ya sé que el PER a mucha gente no le gusta, pero bueno, es para que nos entiendan. Como dice Mérito Quintana, muerte Muerta al al PER, PER. ¿no? Pero es verdad que al final es un ratio muy fácil de, y sobre todo para a lo mejor la gente que no está tan acostumbrada o no se mete a ver balances y tal, pues es un término a lo mejor muy fácil de comprender, ¿no? Decir, oye, pues divides lo que vale la empresa entre los beneficios y por así decirlo, si tú invirtieras hoy en Nike o Louis Vuitton o eso, pues tendrías que esperar más de 30 años a recuperar tu inversión con los beneficios de la empresa, ¿no? Pero ojo, que ahí hay un problema. Y es el tema del crecimiento de esos beneficios esperados. Es decir, no es lo mismo tener un PER de 20 en una empresa que va a crecer sus beneficios por acción estimados a un 15% anualizado que una empresa que tiene un PER 20 pero que tiene una estimación de crecimiento de sus beneficios por acción del 2% anualizado. Claro, está mucho más barata una empresa que tiene un crecimiento esperado del 15 que del 2. Es que ahí es un análisis demasiado estático muchas veces el PER
que no tiene en cuenta el crecimiento esperado del beneficio por acción, que es verdaderamente vital en la Sí, ecuación. tampoco tienen Por en cuenta eso... la caja y tal, pero, o sea, sí, que Y sí, la caja, bueno, y la claro, caja, que es otra. en verdad para desde una empresa no puedes decir el PER y ya está caro o barata, no se puede, pero sí que es un primer ratio, una primera guía, porque antes ya, a lo mejor antes en términos generales, un PER 18, un PER 20 ya nos costaba entrar a una empresa y ahora parece que un PER 30 está tirado, ¿no? Y luego, a lo Sí, mejor hablando, pero es por el crecimiento ya, esperado. pero tú Es por el crecimiento crecimiento esperado, a lo esperado. mejor me dices de Google, de Facebook, dices, ostras, aún le queda mucho por crecer, un negocio muy escalable, pero a lo Mm, mejor te metes en sí, Coca-Cola o en Nike y yo no digo que vayan a crecer. De hecho, mira, lo que estábamos hablando antes, exacto, el estilo de vida urbana, exacto. ¿no? El 80% de la población ocupa un 2% del territorio. Y ese estilo de vida urbana fomenta negocios como McDonald's, como Coca-Cola, como Nike, todos estos que a lo mejor el Mm. entorno rural no lo fomenta tanto, ¿no? Porque se lo preguntaba al de Coca-Cola. No te creas, ¿eh? Aquí se está llenando de Burger King, toma y eso. Pues bueno, sí, sí, pero sí que es verdad que fomenta un poco menos, ¿no? Pero bueno, pues imagínate, eso es una prueba del potencial que tienen este tipo de empresas aún, ¿no? Que aún no han conquistado el entorno rural. Mm, Y, mm. y- pero es verdad que a lo mejor no son empresas de tanto crecimiento como estas del entorno digital que hemos hablado, ¿no? Las FAN y todas estas. Y están unos PER muy exigentes si lo comparas a lo mejor con el histórico. Y un poco la pregunta esa, ¿no? ¿No ves ahora los mercados muy caros? O tú, o como decía, mira, me he dicho en el último podcast que hacías con Fernando que decía que le faltaba dinero y le sobraban ideas, ¿no? Que a mí, en cierta manera, entre comillas, me sorprendió. Pero, ¿cómo lo ves tú? Yo lo maticé, en ese podcast lo maticé de que con lo que estábamos hablando, por ejemplo, pues si la gente que nos escucha no conoce, hicimos un podcast de inversión en calidad y crecimiento con el libro de Peter Saylor, que es un libro que os recomiendo a todos que lo leáis, que se llama Tan solo los mejores lo logran, y habla de una checklist en 10 puntos en el que comenta, según su punto de vista, cuáles son las empresas que juntan el quality y el growth al extremo y busca las empresas top del top. Es decir, de si tienes 50.000 empresas cotizadas, actualmente 55.000, él con ese checklist en 10 puntos creo que deja un filtro en solo 60 o las 50 más top. Claro, ahí las primeras pautas que pide es que sea un negocio escalable, y ahí vienen ya los problemas porque muchos de los negocios, como hemos hablado, no son escalables, y que tenga un crecimiento de su industria muy por encima de lo que es el crecimiento del Producto Interior Bruto. Como me has comentado, hay algunas empresas en las que el crecimiento esperado de la industria no va a estar por encima del Producto Interior Bruto. Un ejemplo, por ejemplo, el sector retail o la ropa deportiva o incluso el sector lujo a lo mejor está un pelín 2 puntos por encima del crecimiento del Producto Interior Bruto. Lo que esas empresas generan mucho más beneficio, más margen es por su pricing power, ¿no? Por la subida de lo que serían sus precios, por ese poder de marca, por ese poder de lujo, en el caso del VMH, o por otras cosas, por lo que sea. La cosa es que esas empresas, vale, pueden subir precios hasta cierto punto, pero son negocios que orgánicamente pueden estar creciendo, a no ser que inorgánicamente compren otro negocio, pueden estar creciendo a niveles por encima del 6, 7, 8%, vamos a ponerle. No son empresas que estén creciendo a doble dígito, o si crecen a doble dígito, poco a poco van tendiendo a la media. Pero luego hay empresas que están en un mercado que es potencialmente mega escalable. Un ejemplo es la nube. La nube, yo he estado estudiando con los alumnos todo lo relacionado, es un mundo súper complejo en el que yo no soy ningún especialista, pero que me he intentado introducir lo máximo posible, y en el que hay oportunidades, ves que hay oportunidades por todos lados y que hay crecimiento a mansalva y que hay oportunidades de crecimiento para los siguientes 5 o 10 años a doble dígito cada año. Y claro, esas empresas es normal que coticen a múltiplos mayores porque están en un mercado potencial en el que los crecimientos esperados son mucho mayores que otras. Pero como bien has dicho, esa tendencia general a un cambio disruptivo de tecnología y a lo que serían unos crecimientos esperados de doble dígito en ciertos sectores, todos los inversores están tomando en cuenta que todo en general va a crecer a ese ritmo, y no es así. Hay, como hemos dicho, empresas de las FANG en las que puede haber valoraciones no deprimidas, pero bastante asequibles,
pero luego hay otras empresas tipo lujo que se han ido de madre, ¿no? Y que las valoraciones... LVMH, por ejemplo, yo la tengo en cartera, es una empresa que yo incluso publiqué un hilo en Twitter sobre ella y desde que lo publiqué hace cosa de un año ha duplicado la cotización y dices, ¿ahora está cara? Hombre, pues comparado con hace un año está algo más cara, pero son empresas que se han puesto más que caras, se ha inflado un pelín la valoración porque venimos de una recuperación vertiginosa después de lo que sería el valle por la pandemia global y también por una impresión monetaria bastante fuerte que ha hecho que las alternativas de inversión decaigan, porque tú antes tenías opción de poder invertirlo en renta fija o letras o en otro tipo de instrumentos de más bajo riesgo en relación con lo que serían los mercados financieros, pero esos instrumentos no te dan nada de rentabilidad, quieres protegerte de la inflación que está a expensas ahora mismo y buscas la siguiente alternativa de riesgo que haya menor a lo que serían los instrumentos de renta fija. Y esa siguiente alternativa pues son las empresas de altísima calidad, contrastadas y con una marca reconocible a nivel mundial y diversificadas. Y ahí es donde te encuentras a las famosas Nike, te encuentras a las famosas LVMH, a las famosas, no sé, empresas diversificadas tipo Procter & Gamble o todo este tipo de empresas que a lo mejor te incluso reparten dividendos crecientes y son empresas que muchos inversores están recurriendo a ellas. Está llegando también un punto en el que también esas empresas están llegando a unas valoraciones muy exigentes y vas bajando, ¿no? Cada vez vas intentando buscar empresas o inversiones, estilos de inversión que a lo mejor tengan menos riesgo en la escala, pero claro, si ya empiezas a sobrevalorar tanto las que tienen poco riesgo y poco a poco vas bajando en el escalafón, cada vez estás exigiéndole mayor riesgo a la inversión para poder conseguir X rentabilidad esperada. Y ahí es donde tú vas arbitrando y es como comentabas tú antes de Mérito. Mérito, lo que decía, yo le dije en el podcast que de esos 10 puntos que estábamos analizando en empresas Quality Growth, ahora mismo actualmente, si los que cumplían todos esos puntos no están a valoraciones impresionantemente baratas, están a valoraciones normales. Si ya vas quitándole requisitos a esa empresa de calidad, ahí sí que vas a encontrar bastantes cosas, pero ya tienes que rebajar requisitos, por ejemplo, de que las cuentas ya no sean transparentes y puedas buscar a lo mejor oportunidades de valor escarbando un poco más en los balances o oportunidades de valor en sectores que a lo mejor están más olvidados, pero ya tienes que trabajar más, ¿no? Para encontrar ya empresas que hace cosa de un año y medio estaban a patadas, baratísimas, pues ahora con estas subidas pues tienes que hacer un trabajo un poco más amplio y ya no las encuentras tan fácilmente. Eso no significa que no haya oportunidades, porque siempre las hay. Pero, y tampoco hay que generalizar, porque hay ciertos sectores que pueden estar baratos y otros que no. O sea que es que depende. Como dicen muy, muy bien los gallegos muchas veces, depende de lo que estés buscando. Sí, a ver, si estamos hablando que hoy en día desde tu casa con ordenador puedes invertir en casi cualquier parte del mundo. Sí. Es que puedes arbitrar muy fácil. Claro. Es que puedes buscar información muy fácil y se actualizan muy rápido las cotizaciones. No es como antes que tú te podías tirar durante un año con grandes oportunidades. Ahora, entre las propias máquinas y el propio investigación por parte de la gente que tiene acceso a información mucho más rápido y que el acceso a la inversión también es mucho más eficiente, pues claro, es que ahora las grandes oportunidades se corrigen rápido. Lo que pasa es que ahí también hay un fenómeno de decir, también es muy importante hacia dónde van los flujos de dinero, ¿no? Y a lo mejor voy a poner un ejemplo, pero lo que comentabas del arbitraje, por ejemplo, hay una empresa muy famosa que han invertido varios inversores, que era una empresa que estaba bueno, creo que era de Hong Kong, pero de inmobiliaria en Macao, que era Kexen, yo sé, y sí, que te decían que tenía que cotizar por debajo de caja. Y no se Y mueve, era ¿no? familiar y la cotización no se mueve. O, por ejemplo, lo que ha pasado con Barón de Ley, que es una empresa fenomenal, fenomenal, y de repente, pues, pero aunque era fenomenal, pues como tampoco de fuera de España o no entraban grandes fondos, por así decirlo, aparte de alguno patrio, pues muchas veces la cotización ni se mueve, ¿no? Por muy buena que sea la empresa y por muy bien que hayas estudiado y el arbitraje, ¿no? Y entonces
Y luego, por ejemplo, yo que a lo mejor me he metido en fondos. Y también de dónde entran los flujos de dinero. Es muy Claro, importante claro. dónde están entrando los flujos de dinero de la inversión. No es lo mismo el dinero que está entrando a un mercado mucho más maduro y mucho más experimentado, como puede ser el mercado de la bolsa anglosajón, que el dinero que está entrando a un mercado como puede ser el de España o de mid caps españolas o small caps españolas, o el que puede ser a un mercado que está todavía incipiente y que los inversores todavía no controlan tan bien, como puede ser el mercado de China, Hong Kong, etcétera. Es que uno de los riesgos que tiene anexos el tema de invertir en mercados que todavía los propios accionistas no están con un nivel de cultura financiera alto o con una experimentación, una experiencia alta, es que pueda pasar que haya cotizaciones olvidadas y que no les entre flujo de dinero o que no las cubran ciertos analistas, que muchas veces es muy importante que muchos invitados que yo he traído, por ejemplo, a la formación, me vienen y me dicen, no, es que hay grandes oportunidades en small caps o en micro caps. Y yo digo, vale, sí, hay grandes oportunidades, pero el coste de oportunidad que tienes muchas veces para que esas grandes oportunidades se lleven a cabo y se junte lo que es el valor intrínseco con el precio deprimido que tienen, es muchas veces bastante alto porque son empresas que muchas veces se dejan abandonar de la mano de Dios porque no hay ningún analista que las cubra y porque tiene que haber como un catalizador bastante grande para que esas empresas les entre un flujo de dinero alto. Además de que si son empresas pequeñas o que no están acostumbradas con el trato con los accionistas, como puede pasar con las small caps en Japón, que están cotizando a precios ridículos. Has hablado antes de Margarry Gaside, pero por ejemplo también yo estuve hablando con Luis Torras en su momento y me hablaba del tema de la gran oportunidad que habría en Japón con las small caps que están cotizando con precios en las acciones que casi eran menores que lo que el valor de mercado de la empresa era menor que lo que tenía de caja. Pero claro, tienes que tener en cuenta, o OHL en su momento, me acuerdo también aquí en España, que te lo contaban como una gran oportunidad porque tiene una gran cantidad de caja. Ya claro, pero hay que ver también la relación que tiene el equipo directivo con esos accionistas y esa cultura accionarial que tienen los propios accionistas de esa empresa. Y ahí te das cuenta de que no les exigen lo mismo, de que esos equipos directivos hacen verdaderas barbaridades y que no son de fiar. Por eso es la cultura que rodea a esas empresas la que también te tienen que influir a la hora de invertir. No es lo mismo, no está igual de observada una Microsoft, como hemos estado hablando antes, que una Kexen o un Baron Delay. Y no vas a estar igual de protegido en una de estas dos que hemos dicho anteriormente que en Microsoft, porque se le exige mucho más, es mayor capitalizada, tiene mayor flujo de dinero, tiene más inversores profesionales dentro, más analistas cubriéndola. Es que son muchas cosas lo que rodea el entorno de esas empresas. Sí, resumiendo, está caro en general, por decirlo las grandes, pero eso no quiere decir que no haya oportunidades, lo que pasa es que requieren mucho más tiempo de trabajo encontrarlas, ¿no? Sí, pero lo que también hay un gran problema es que la gente me viene y me dice, no, yo soy un inversor, soy un inversor a medio y largo plazo. Y se vanagloria poniendo fotos en sus avatares de esto, de Warren Buffett, pero sin embargo, luego, en cuanto sube o duplica su inversión, el buy and hold se les olvida. Y venimos con estos discursos de que es que la bolsa está cara, es que a ver si va a caer. Entonces no eres un inversor a medio o largo plazo, eres un inversor a corto plazo, porque lo que quieres es especular rápido y luego estás pensando en que te va a dar miedo que caiga. Lo que tienes que pensar cuando inviertes en bolsa es en negocios. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo, por ejemplo, mi tío tiene un montón de viñedos. Si mi tío compra un viñedo, lo planta y después espera su cosecha, porque el terreno que ha comprado para el viñedo se duplique de valor, no significa que lo va a tener que vender. Su objetivo no es vender cuando se duplique de valor. Su objetivo es tener ese viñedo para que le siga produciendo cosecha los siguientes años y tenerlo el mayor tiempo posible, que sea como un proyecto empresarial a medio o largo plazo. Está pensando en esa visión. ¿Qué pasa? Que si tú estás pensando solo en el valor del terreno a corto plazo, entonces apaga y vámonos. A mí, por ejemplo, con los alumnos me cuesta mucho trabajo enseñarles esto, de que si tú estás tomando la decisión de invertir a largo plazo, va a haber veces en que muchas de las acciones que tienes en tu cartera no están en valoración para poder volver a cargar en ellas o comprar más.
pero eso no significa que las cierres. Lo que significa es que para de aportar ahí, el ahorro que sigas consiguiendo, manténlo en liquidez y cuando vengan buenas oportunidades otra vez, pues compras por ese margen de seguridad. Pero muchas veces el tema del caro y barato es peligroso porque cuando se dice que están caras, la mayoría de la gente cierra y cierra grandes negocios espectaculares que tienen comprados a precios buenos por suerte o no suerte y han entrado dentro y luego se arrepienten. El tema de caro y barato es muy relativo y muchas veces porque se estiran algunas veces las cotizaciones, pues tienes que pensar un poco más allá. Y si has invertido en una empresa a 10 años vista, es porque has invertido a largo plazo. En un año, a no ser que se te multiplique por 10 o por 15 y sea completamente irrelevante, pero es que la mayoría de las veces no es así. La gente empieza a ver cosas caras que lo único que han hecho es llegar a su valor intrínseco y poco más, ¿sabes? Tampoco... ¿Y cómo ves un poco el fenómeno de la gamificación de la inversión, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, de que casi cualquier persona hoy en día desde su casa puede invertir en cualquier activo del mundo, ¿no? Y hemos visto fenómenos como, por ejemplo, la acción de GameStop, que es una acción Sí. que, por fundamentales, por así decirlo, no tenía nada. Cualitativamente es una empresa que todo indica a que no tenía futuro porque vendía videojuegos en tiendas físicas cuando hoy en día la mayor parte es todo online y si me apuras también hay físico entre particulares. Entonces, también hemos visto a lo mejor Bitcoin, ¿no? Que al final Bitcoin es casi una apuesta binaria. Si funciona te forras, pero si no, pues no valdrá para nada, por así decirlo. Y claro, todo este fenómeno a lo mejor de la pandemia que ha hecho que la gente se quede en casa y bueno, a lo mejor pues supongo que a ti te ha ido bien por el tema de la formación y tal, pero también es verdad lo que comentabas también de que también hay falta de alternativas de inversión y esto ha hecho que de repente se meta mucha gente y se den fenómenos de gente que, por ejemplo, está siguiendo a un influencer, lo creen a pies juntillas y a mí me han llegado a Sí. decir, bueno, hablando del Bitcoin, ¿no? Que pues ahora está en 30.000, pues que en tal fecha llegaría a 90.000 y he preguntado por qué, me dice, y me han dicho, porque lo hice la gráfica. Entonces, claro, y están súper convencidos de que la moneda fiat va a desaparecer y al final no habrá más remedio que utilizar Bitcoin y tal, ¿no? Y oye, a mí me parece bien, ¿eh? O sea, yo no soy inversor en Bitcoin, pero yo entiendo que puede llegar a materializarse esa tesis de inversión y entiendo que puede llegar a tener mucho valor, ¿no? ¿Y cómo ves ese fenómeno de un poco desde ese recalentamiento de ciertos valores, ¿no? O Tesla también yéndose a las nubes, cuando ya tenía un precio que a lo mejor decía, hombre, es que se tiene que cumplir mucho. Dice, yo entiendo el potencial de Tesla, pero es que tienen que alinearse los planetas y que vaya todo bien para que tenga ese valor, ¿no? A lo mejor el mérito no estaría de acuerdo con esto, pero he puesto 3 ejemplos, ¿no? Pues era MC, Bitcoin y tal, que hay muchos más, ¿no? ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Cómo está afectando un poco al mundo de la inversión y tal? A ver, vamos por partes, Es una porque no es pregunta lo muy mismo cada uno de los extensa. casos, ¿no? Sí, ya No, y he que, y- y que generalizado. ca- y que cada caso es diferente. Hmm, Si quieres te comento más o menos mi impresión. El tema de GameStop. GameStop era una lucha abierta y la mayoría de la gente dice que son de pequeños inversores cuando en verdad, incluso Marc Garrigasay lo comentaba también, de que había manos fuertes detrás de esos movimientos que se estaban aprovechando de gente que igual que estaba invirtiendo en bolsa podría estar apostando al España-Italia, ¿vale? Es decir, que al fin y al cabo, a ver, yo te lo voy a decir desde mi punto de vista eh, con experiencia, porque a diferencia de otras personas que a lo mejor te hablen de este tema, no conocen de primera mano lo que es el mundo del brokeraje desde dentro y yo personalmente sí que lo conozco porque he estado durante muchísimos años trabajando y viendo la otra parte. A diferencia de otras personas que veo por ahí, yo he visto a miles y miles de perfiles de clientes en el tema de brokeraje perder auténticas barbaridades de dinero y he visto la ludopatía en su pleno esplendor. O sea, y ahí quien se nutría con grandiosidad son los propios brokers. Y si además ellos te daban la contrapartida a través de instrumentos derivados, pues aún mejor, ¿vale? Porque la mayoría de la gente, por esa especulación agresiva, perdía casi todo el dinero por grandes apalancamientos, con instrumentos como puede ser CFDs, Forex, otro tipo de instrumentos,
¿qué pasa? Opciones binarias en su momento y todo ello, esta burbuja por el day trading que hubo sobre todo hace unos años. Esa fue una de las decisiones por las que yo también me salí del broker y monté este proyecto de inversión racional, que era completamente lo contrario, era lo opuesto a lo que se trabajaba dentro del broker. Pero, claro, aquí quien se nutre de todo eso, de esa incentivación de la ludopatía, son el ecosistema que hay alrededor de los inversores. Yo siempre lo digo de que esta situación cuando salen de GameStop o, por ejemplo, otra de las barbaridades que estoy viendo, por ejemplo, en las redes y yo incluso me salió publicidad en Twitter sobre ello de invierte en Amazon con 250 euros y ten ingresos pasivos y ten un segundo salario, que lo vi, la publicidad. Eso es completamente engañoso porque no estás invirtiendo en Amazon, estás invirtiendo, porque Amazon cotiza cada acción a $3.500 y no vas a poder invertir con 250 euros. Si estás invirtiendo con 250 euros, lo estás haciendo a través de un producto derivado que se le llama CFD, que normalmente que te da la contrapartida no es el mercado, sino que te la da el propio broker y que si el broker quiebra, pues te quedas sin nada. Pero bueno, aparte de eso, estás utilizando muchas veces herramientas o apalancamientos y muchos pequeños inversores o gente que no tienen idea de cómo funciona la inversión se meten en este tipo de herramientas porque se publicitan de manera muy agresiva. Ves todo tipo de brokeraje que te sale a través de banners, que te sale a través de anuncios en YouTube y que son muy persuasivos y te hacen ver la bolsa como si fuera como si fuera un juego, como si fuera la tragaperras casi. Y hay que alejarse de eso completamente. ¿Por qué? Pues porque quien se va a nutrir de todo eso van a ser los propios intermediarios y quien vas a perder el dinero y tu tiempo eres tú. Por lo tanto, cada vez que veas noticias en las que ha multiplicado por 3, por 4, por 8, por 10, cualquier tipo de activo, lo más seguro es que ya llegas tarde y si no llegas tarde, lo más seguro es que eres carne de cañón para otro ecosistema que se está aprovechando de ti. ¿Por qué lo digo esto? Porque lo de GameStop fue claramente un movimiento orquestado y perdió gente muchísimo dinero solo y exclusivamente porque se aprovecharon de ellos. En el tema de Bitcoin, yo he traído a grandes expertos que venían a hablarme de Bitcoin de manera completamente racional, porque el proyecto se llama Inversión Racional y yo lo que quiero es que me hablen de manera racional y sin FOMO, sin humos, ni nada por el estilo. Y traje a grandísimos expertos y me comentaron la situación de Bitcoin. Por ejemplo, yo traje a Adolfo Contreras o traje también a Javier Caballero y me explicaban con toda frialdad las grandes ventajas que tenía Bitcoin. Yo conozco también el mundo de las criptomonedas y me comentaban que todo lo que era fuera de Bitcoin no les gustaba demasiado. Les gustaba a lo mejor la red de Ethereum, etcétera. Pero lo veían como una reserva de valor ante lo que estaba por venir. Y era como una especie de instrumento que tiene sus grandes ventajas, pero que también todo instrumento que tiene grandes ventajas es igual que lo que te he comentado antes del ejemplo de Amazon. Amazon de por sí es una buena empresa para poder invertir. A mí, por ejemplo, es una de mis principales posiciones. Pero lo que hay alrededor de este tipo de no sé si estafas, pero este tipo de cortoplacismo con el tema de gánate un salario con Amazon o en el caso de Bitcoin, multiplica por 10 o por 15 hasta la luna y holdea a muerte, claro, hay un trecho, ¿no? O sea, la gente yo creo que de cualquier activo que puede tener una utilidad y que puede ir bien, crea un ecosistema de engañadores y de estafadores alrededor, que eso es lo peligroso. Por eso, lo primero que pido es que cada vez que cualquier persona que escuche este podcast vea rentabilidades irrisorias, completamente irracionales, se calme un poco, ponga los pies en el suelo y piense quién se está aprovechando de esas grandes rentabilidades. Porque muchas veces, como decimos siempre, la mina de oro está al fondo, pero quien está ganando ahí son los vendedores de palas que están en la puerta. Yo siempre digo de que hay que mirarlo todo con bastante racionalidad y no dejarse llevar por esas vertientes tan especulativas y, como te he dicho siempre, mirar a medio y largo plazo y no ese cortoplacismo, porque sobre todo quien se aprovecha de todo esto son de la gente joven, de la gente que tiene muchísimas ganas de hacerse rica lo más rápido posible
y luego cuando lo prueban se dan cuenta de que esto no es así y con la edad pues te das cuenta de que, y maduras y te das cuenta de que esto no es posible. Y luego el tema de Tesla. Tesla es una empresa que tiene unas capacidades de reinversión enormes, que yo a nivel personal no es de las empresas que a mí me gustan por mis filtros que yo utilizo en mi cartera, no es de las que yo incorporaría porque está en una edad temprana, que también se ha especulado muchísimo con ella y que ha traído a este público, como hemos dicho, a este público más millennial o generación Z que está empezando a invertir y que con las grandes revalorizaciones pues se ha puesto unos precios que muchas veces sean auténticas locuras con proyecciones, pero también hay una tesis fundamental detrás. O sea, también hay grandes inversores que están invirtiendo en Tesla y que puede ser una futura disrupción. Eso no significa que, como te he dicho antes, al igual que con lo que hemos visto antes de GameStop o con lo que hemos visto antes de Bitcoin, que se mire de manera racional y que se analice lo que hay detrás. Y yo creo, tanto con Bitcoin como con Tesla, que le tienes que dedicar por encima de 30, 40 horas a cada una para poder llegar a entender algo de las tesis a profundidad. Y yo te digo que de la gente que invierte en Bitcoin o invierte en Tesla, el 98% no le han dedicado esas horas a las tesis para poder comprenderlas en profundidad. Por eso te tienes que preguntar, oye, ¿lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con conocimiento de causa o me estoy dejando llevar por la masa o por esa gente que me está incentivando al cortoplacismo y aprovecharse de mí? Ahí está la clave. Sí, yo ayer, mira, justo me explicaba uno, me enseñó su monedero de criptomonedas y tal. Y era curioso porque te hablaba ya con lenguaje youtuber, ¿no? Decía, yo soy holder y tal. Y era pero bueno, un momento ya que me dijo que él había metido parte de sus beneficios en criptomonedas en un pool. No entendí yo muy bien lo que era, pero bueno, más o menos. Y entonces, que él, pues por así decirlo, alquilaba esas criptomonedas, ¿no? Pues igual que el que alquila sus acciones para que otros inviertan a corto. Y eso en un principio le daba un 70% anual de intereses, ¿no? Ya que ahora estamos. estaba bajando y tal, y ya solo le daba un 20% anual, ¿no? Y yo le decía, yo no entiendo muy bien lo que me estás contando, ¿no? Pero digo, ¿cómo puede ser que alguien tome prestado un dinero o un activo y sea capaz de en un año devolverte ese activo más el 70%, ¿no? Pues, Y joder, están digo, saliendo ¿eso te parece muchas... lógico? Dice, sí, porque ten en cuenta que claro, eso, dice tú, mira, si miras a más de un año siempre ha subido. O sea, tú miras ahora el valor del Bitcoin hace un año y, hombre, claro, en plena burbuja, no te fastidia, pero, ¿no? Decía, siempre ha subido. Ten en cuenta que, claro, al final el dinero fiat, el euro y el dólar se están devaluando, con lo cual el Estado te está quitando el dinero y la gente solo podrá recurrir a las criptomonedas, ¿no? Y luego pues ya me decía, ya ves empresas como Tesla, MicroStrategy y tal, que invertirán mucho ahí y entonces subirá. Entonces, claro, con esos argumentos ya me desmontó totalmente y no pude seguir la conversación. Pero que además es que son como ideas muy vagas, Claro. porque yo he analizado a fondo MicroStrategy, que vino Javier Caballero a hablar en la formación de MicroStrategy a fondo, y no tiene nada que ver lo que está haciendo MicroStrategy con lo que ha hecho Tesla con los bitcoins. MicroStrategy con Michael Saylor está a muerte comprando bitcoins y endeudándose en la empresa para seguir comprando bitcoins. Tesla lo único que lo ha adquirido es como reserva de valor y no es, incluso aún así había sus dudas. Muchas veces Elon Musk es muy bipolar en este sentido y no tiene nada que ver la estrategia que está siguiendo MicroStrategy con la estrategia que está siguiendo Tesla en el tema Bitcoin. O sea, no tiene nada que ver. O sea, MicroStrategy está completamente enfocada a esto y Tesla es bastante residual el tema. Yo creo que es que se cogen como varias ideas vagas de un lado y de otro, no se profundiza, es lo que te estoy diciendo, lo que se tiene es que profundizar en todo. Si es en tema Bitcoin, profundiza en tema Bitcoin, sé curioso. Si es en Tesla, profundiza en tema Tesla. Además hay multitud de vídeos informándote de todo ello de manera más racional. Pero lo que no, al fin y al cabo aquí hay un objetivo, ¿no? Toda esta gente que te está comentando rentabilidades del 50, del 70, del 100, del 200, del 300, es una especulación agresiva. Aquí no se está viendo una planificación a medio o largo plazo. Aquí lo que se está viendo es ganar dinero rápido
y ya está. Y eso es peligroso, porque ganar dinero rápido no es fácil, nadie... la experiencia te lo demuestra, y cuando ya pasas por varias burbujas de diferentes estilos, te das cuenta de que no es oro todo lo que reluce y de que tienes que mirarlo siempre con frialdad. Yo no digo que invertir en Bitcoin esté mal. Yo no digo que invertir en Tesla esté mal, porque ahí están los resultados. Lo de GameStop era pura especulación y ahí sí que digo que directamente ni te metas, ¿vale? Pero la mayoría de la gente no está invirtiendo, está especulando porque no conoce el activo que hay detrás, y lo peor es que son dos activos que son de los más difíciles de analizar. O sea, yo por poner un ejemplo, veo una empresa como Facebook, que es sota, caballo y rey, que es súper sencilla de analizar, y la mayoría de la gente no invierte, o bueno, invertirá a lo mejor algo en Facebook, porque también es bastante conocida, pero sin embargo se centra, sobre todo en gente muy novata en los mercados, en invertir en Bitcoin o Tesla, que son para comprenderlos, para llegar a comprenderlos a nivel fundamental y poder hacer bien tu estudio, es de lo más complejo que hay. O sea, yo estoy hablando con Emérito Quintana, que ha hecho bastante dinero en el fondo con Tesla, y me lo decía claramente. Yo le he dedicado 100, 200, 300 horas a la tesis, y yo no comprendo cómo hay gente que invierte en Tesla sin haber metido esa paliza de información. ¿Por qué? Porque es una empresa bastante compleja, que las propias cuentas, tú empiezas a investigar las cuentas y te das, joder, que es una empresa que estaba perdiendo dinero hasta este año pasado. O sea, tienes que hacer un trabajo abismal de proyección y cualitativamente para entender bien la empresa. Y yo creo que el 99% de las personas que está invirtiendo en Tesla no lo está haciendo. Por eso yo siempre digo que estudies bien dónde inviertes, ya está. Y que no te dejes llevar por las tendencias de unas personas o de otras. Sí, y luego también que al final Bitcoin puede ser bueno, es decir, una inversión muy, muy binaria, ¿no? De decir, oye, es que o gano o pierdo, pero no hay término medio, por así decirlo. Bueno, pero es que Bitcoin al fin y al cabo es que hay una aceptación de todo el sistema, y yo le preguntaba, por ejemplo, a Adolfo Contreras qué veía él frente a otras alternativas, y decía que era la más perfecta entre las que había. Pero claro, tiene que haber una aceptación, y otra de las cosas que la gente no tiene en cuenta cuando invierte en Bitcoin es que cuando la cosa se ponga muy seria, ya va a empezar, ya está pasando. Por ejemplo, en Reino Unido ya han prohibido entrar en Binance, en uno de los mayores exchanges del mundo. ¿Por qué? Pues porque ya a nivel regulatorio los estados van a empezar a ponerse muy serios, y yo lo que he visto es que el mercado, el dinero que hay en el mercado de Bitcoin todavía no es un dinero maduro o de grandes institucionales, es un dinero de gente que se asusta rápido, porque ha caído un 50% el Bitcoin en cosa de poco tiempo porque Elon Musk dijo algo en contra, o porque hubo varias regulaciones a nivel de China, o porque hubo algunas noticias con el tema de Binance. Pero es que, claro, si tú inviertes una tesis a largo plazo con Bitcoin, tienes que saber que vas a la guerra. Y Claro, tienes es que que saber Bitcoin, claro. que los estados van a ir contra ti y que la regulación va a ir contra ti. Y otra cosa que yo también estaba muy preocupado cuando me vinieron todos los expertos es que yo les preguntaba por la seguridad. La mayoría de la gente tiene Bitcoins en Coinbase, en Binance, en exchange, que no las tienen con una seguridad enorme, porque el exchange puede sufrir fisuras de seguridad, como ya ha pasado. Invertir en Bitcoin de verdad con seguridad es tenerlo con tu propio wallet, de manera bien cifrada y de manera... Y claro, eso necesitas una curva de aprendizaje para tener los Bitcoin bien seguros, que la mayoría de la gente tampoco está invirtiendo en esa formación y en esa curva de aprendizaje. Eh, por eso te digo que a mí son dos inversiones que me dan muchísimo respeto, que las conozco bien las dos, y que la mayoría de la gente no está haciendo el trabajo para poder invertir con seguridad en ellas. Pero bueno. Sí, es un poco... Y luego también lo que es... En este fue un poco que hemos hablado de que hay una publicidad muy agresiva y casi no dan opción a que la tesis vaya a salir mal, ¿no? Y cualquier empresa que te encante, o sea, que sea la más segura del mundo, pues puedo hablar de Google, de Nike, de Microsoft,
tienen un riesgo. O sea, te puede salir mal, hay un porcentaje en el cual tu inversión puede salir mal y puedes perder mucho dinero, ¿no? Entonces, es un poco una cosa Y si utilizas apalancamiento, peor, porque si utilizas apalancamiento, como algunos de estos mensajes de broker, la gente que no sepa lo que es el apalancamiento es invertir con más dinero del que tienes en la cuenta. Si tienes más dinero que tienes en la cuenta y hay caídas del 20-30% en el activo que estás replicando y estás invirtiendo con 2 veces más de dinero que tienes en la cuenta, lo más seguro es que te salte el margin call, es decir, que te salten las garantías y puedas perder todo el dinero. Claro, de hecho, por ejemplo, Es esta decir, persona que me hablaba ayer que tenía un pool que le dejaba sus criptomonedas a otros, digo, eso quiere decir que hay apalancamiento y eso quiere decir que hay mucho más dinero virtual que físico, ¿no? Y siendo criptomoneda que ya de por sí es virtual, por así decirlo. Y digo, en el momento que se empieza a retirar ese dinero, eso puede caer a plomo, ¿no? O sea, que ese es un riesgo añadido el apalancamiento. Y es un poco... Claro, él me decía, no, fíjate que en El Salvador, que en Ecuador, tal. Digo, ya, pero es que en Japón están poniendo problemas, en China están poniendo problemas, en Reino Unido, porque al final es una amenaza. No, pero si yo no quiero hacer esto una tesis anti-Bitcoin, porque yo de verdad, puede te lo digo subir, el Bitcoin puede sinceramente, subir. no, y que yo no voy a estar en contra de Bitcoin. Es decir, que han venido grandes expertos a hablarme de Bitcoin y yo he comprendido perfectamente. Yo en verdad no tengo actualmente Bitcoins, no sé si en el futuro los tendré, pero no tengo actualmente Bitcoins porque yo quería, si los tuviera, como una opción como eso, una opcionalidad, ¿vale? Que dicen muchas veces que es 0,1, pero que si te sale bien, pues le dejas un porcentaje muy pequeño en tu cartera y si sale bien, pues genial. Pero yo lo que quería es que tuvieras seguridad. Y la curva del aprendizaje que yo necesito para tener esos bitcoins almacenados de manera segura o guardados de manera segura, ahora no me estaba dando el tiempo ni me merecía la pena. Que en el futuro, como me decía uno de mis amigos, me decía, es que te da la vena por bitcoin y al final te empiezas a empapar y esa chispa te prende, ¿no? Pero hay que hacer un estudio muy amplio y la gente no se está tomando la cautela de hacer eso. Y si no te tomas la cautela de hacer eso y tienes bien estudiado dónde estás entrando, va a llegar un día en el que va a caer un 20-30% los mercados, o en este caso Bitcoin, o en este caso cualquier tipo de acción en la que te hagas la cartera, y si no la has trabajado bien, la conoces bien, vas a salir por patas. Porque igual que entraste con el FOMO, entraste con el miedo a perderte las subidas, también vas a salir con el miedo de las caídas. Y es ahí donde tienes que trabajarlo mentalmente. Bien, y hasta aquí la primera parte de la conversación con Luis Miguel Ortiz, responsable de Inversión Racional, al cual estoy muy agradecido por haber accedido a venir al podcast. Espero que hayáis disfrutado la conversación y de aquí unos 15 días aproximadamente estará disponible la segunda parte de la conversación con Luis Miguel. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo podcast.